Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 189. Vamos a estar viendo todo lo más relevante que nos dejó el mercado de la semana pasada. Bueno, este día lunes, feriado, que estamos aprovechando para hacer nuestro análisis de todas y cada una de las semanas que compartimos con ustedes en el mercado, semana a semana, mes tras mes y año tras año en esta queridísima y gran comunidad. Sí, vamos a estar viendo drivers, noticias, análisis técnico con todo, así que a quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por estar todos y cada uno de ustedes, los que se van sumando, los nuevos, los que ya estamos hace un montón de tiempo en esto, bueno, a todos y todas y todas, bueno, bienvenido todos, básicamente, ¿sí? El disclaimer, dejamos el aviso legal, siempre acuérdense, esta es únicamente mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación ni de compra ni de venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy Idonia Mercado de Capitales, agente productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores e intentamos, repito, siempre dar nuestra visión de una manera tranquila, pero sin perder de vista qué está pasando en el mercado, qué es a lo que le tendríamos que prestar atención y particularmente la parte técnica, el precio, ¿sí? Que es dentro de al menos nuestra visión lo más importante, la parte más objetiva del mercado. Así que vamos a ello y con esto, sí que vamos a estar viendo la reunión del día de la fecha. Bueno, drivers del mercado de Estados Unidos, vamos a estar viendo qué fue lo que estuvo pasando, más allá de los rendimientos en general de los sectores del mercado de Estados Unidos, la situación de nuestro Merval, sí, del mercado argentino, que claro, parecería que se estuvo disociando del mercado de Estados Unidos, no, sí, seguimos un poco la línea de lo que hace el SP500 en nuestro SP Merval. Bueno, vamos a estar viendo todo eso el día de la fecha, analizando también las principales de nuestro mercado local, situación del mercado cripto también, qué está pasando con Bitcoin, que parecería que hay una correlación, repito, casi muy similar, demasiado similar con el SP500 al mercado cripto, a Bitcoin puntualmente más que el mercado cripto. Vamos a estar viendo algunos balances de empresas que dejaron resultados, entre ellos Nike, FedEx, NIO, sí, como las más importantes. Análisis técnico de algunas fans que hace mucho no analizamos, estas empresas del sector de tecnología, y una sección que la teníamos bastante olvidada en el canal, sección extra, vamos a hacer el análisis particular de un activo que tiene un buen patrón técnico, que tiene mucha calidad también a nivel fundamental y sobre todo algunos ratios que hace muchísimo no hacíamos esto. Bueno, lo vamos a estar compartiendo, otra vez trayéndolo al canal como un contenido extra gratuito, como hacemos siempre, al menos algo gratuito de este canal se van a llevar. Y puntos destacados y drivers del mercado de esta semana: Powell mantiene las tasas de interés en Estados Unidos, presidente de la Reserva Federal, esto como lo más relevante de la parte del mercado de esta semana, adoptando un tono tranquilizador, ¿sí? Mantiene las tasas sin cambios, apegándose hasta estos dos recortes que se esperan para el año 2025. Y con esto, el segundo driver, los mercados recuperando esta fortaleza después de unas semanas bastante bajistas de corto plazo, es decir, con correcciones, sin estar en un mercado bajista. Esto lo volvemos a repetir, no llegamos a estar en un mercado bajista, mercado muy correctivo, con volatilidad, es verdad, cayendo en sesiones consecutivas bastante claro a la baja, pero recuperándose ahora con este drivers, tanto en acciones y bonos al alza, algo que rara vez lo solemos ver en los días donde la Fed toma decisiones de tipos. Bueno, lo tuvimos esta semana que pasó, hoy no parecería ser la excepción, porque la verdad que estamos teniendo un lunes bastante alcista. Hoy estamos grabando esto día lunes, feriado en Argentina, con nuestro Merval cerrado, pero sí es verdad con Estados Unidos yendo también al alza y bastante al alza, y sobre todo esto que decimos de, puntualmente estar viendo esta preocupación inversora, que parecería, me estoy anotando también para que no se me olvide de ver nada, sí, lo tengo al costadito, pero esta preocupación inversora pusimos, aunque no tanta, porque los inversores parece que restaron importancia a estas preocupaciones sobre estancamiento más inflación, esta famosa estanflación, mientras que Powell, lógicamente, minimiza el impacto de este que es el tema. Me parece que este es el driver de estos primeros meses, este primer trimestre del mercado de Estados Unidos, los aranceles, que Trump parece estar bajándole ahora los decibeles y el mercado ahora sí actuando en consecuencia al alza al día de hoy, pero destacando también resiliencia económica, Powell, en su discurso, el último discurso que tuvo la Fed, con lo cual estos drivers lógicamente ayudan a que parecería que todo esto es una corrección para seguir al alza. Lo vamos a estar viendo igualmente a nivel técnico. Este es un poco el detrás de escena de lo que está pasando para después ver reflejado en los precios que estuvo ocurriendo. Más allá de eso, tuvimos una semana de recuperaciones, fíjense, sobre todo en Tesla, en Palantir, en AMD, sector financiero y bancario haciéndolo muy, pero muy bien también.
algo del sector de cuidados de salud también subiendo de una manera bastante clara. Lo más flojo, llamativamente, vuelvo a repetir, fue la parte de consumo defensivo. Algo de Nike que no para de caer, la verdad que es una máquina de seguir marcando máximos y mínimos decrecientes, muy flojo, y vamos a ver que no hay que apurarnos, o no habría que apurarnos en algunos activos. Hay algo atrás de esto de lo que le está costando a Nike puntualmente, que lo vamos a ver a nivel gráfico también en un ratito. Accenture, Intel, también muy flojito en la semana, pero en general algo de la parte del sector asegurador con Progressive Corp también, haciéndolo bastante flojo, pero repito, en general, fíjense, con una performance a nivel semanal bastante positiva en la gran mayoría de sectores. Lo más flojo fue únicamente sector de consumo defensivo, algo de real estate y materiales básicos, el resto subiendo, siendo lo mejor la parte energética, financiera y la de consumo cíclico. La tecnología no se quedó atrás, casi con 1,7% al alza, y la verdad que en general, repito, haciéndolo bastante bien la mayoría de sectores en Wall Street. Y vamos a ver esto, algo muy interesante, si la fuente es Charlie Vilelio, retornos del año 2025 hasta la fecha, ¿sí? Las acciones internacionales están superando las acciones de Estados Unidos, este año al menos, ¿sí? Por el mayor margen que tuvimos en mucho tiempo. Es decir, fíjense acá, por ejemplo, esta cesta de, al menos de lo que tiene que ver con renta variable, casi de todo el mundo, bueno, superando casi un 10,2% del rendimiento a la fecha contra bueno, el S&P, el retorno del S&P total, básicamente las large caps, las empresas de gran capitalización, cayendo un 4,3% a la baja, obviamente, este año. La parte del SP600, ¿sí? Ya con 100 valores más, obviamente, que incluye las famosas small caps, pequeñas de menor capitalización, y las growth también cayendo un 9,3%, es decir, todo este segmento del SP500 ya haciéndolo mucho más flojo que la parte de esta cesta, por ejemplo, del MSCI World, ¿sí? Excluyendo obviamente a Estados Unidos. La parte de mercados emergentes también, casi un 7% al alza, así que en general, como pueden apreciar, un SP y un mercado de Estados Unidos que no arrancó de la mejor manera este año, con correcciones, pero bueno, vamos a ver cómo se va comportando. ¿Por qué? Porque no perdimos la tendencia, ¿sí? Y vamos a ver que estamos en una corrección bastante sana si se mantiene al menos la hipótesis de venir a buscar algún soporte importante o a la media de 200, como lo vemos generalmente a nivel técnico todas y cada una de las semanas. Indicador de miedo y codicia de la CNN, hace mucho no analizábamos esto en el canal. Bueno, los datos, de verdad, pusimos al 18 de marzo de este año, bueno, casi al día de hoy, saliendo un poquito del pánico extremo, hoy lo tendremos tener seguramente por acá, ya por la parte del miedo, pero en 23 puntos, con el dato de color, sí que en 2024, o sea, a estas alturas, estamos en codicia, casi en 71 puntos estamos por acá, así que fíjense cómo el mercado también necesita ir regulando en esta parte de distintos indicadores de sentimiento de mercado que nos van avisando en qué momento estamos de mercado. Está claro que no estamos en un momento totalmente eufórico y claro, ahora algunos activos alejándose bastante de máximos, pero con correcciones por el momento parece no ser tampoco tan grave, y con este indicador un poquito más extremado. Fíjense, ya estamos ahí cerquita de la parte de pánico, ya lo estuvimos, sobre todo inclusive las semanas pasadas, en la parte de pánico extremo. Ahora, sí, yendo un poquito más a la parte, no digo neutral, pero sí a la parte de miedo, y al menos purgando un poquito ese sentimiento que muchas veces tenemos de codicia o de codicia extrema. Bueno, hoy el indicador este de CNN haciéndolo bastante bien. Y el VIX, ¿qué es lo que pasa con el VIX? Bueno, esta última semana el VIX vio una disminución, suavizándose, cayendo, lo que lógicamente esto es la contracara del mercado tradicional, es decir, es la contracara de la suba del SP500 o la caída. Tuvimos mucho repunte de volatilidad estas últimas semanas, inclusive tenemos un doble suelo activado por análisis técnico hacia los 34,66 puntos, que lo pusimos acá, el objetivo. Veremos si lo cumple, dejamos ahí la pregunta, ¿lo cumplirá? Veremos qué es lo que va ocurriendo, pero al menos la media de 200, que todavía está ascendente, la tiene que superar, que romper a la baja y anular el suelo, que eso pasaría recién si rompemos los 14 puntos. Y eso traería, ¿qué cosa? Bueno, bastante más tranquilidad al SP500 para que el SP500 pueda seguir su racha alcista, pueda seguir su evolución y esta tendencia que sigue teniendo de mediano plazo, pese a este corto plazo bastante complejo, ¿no? Con un poco de volatilidad y con una volatilidad llegando casi a los 34 puntos, de cumplirse el doble suelo, no estaríamos ahí en ese spike de volatilidad que tuvimos cuando teníamos el crash de la bolsa japonesa, ¿sí? Hace no mucho, ¿sí? Inclusive fue
el año pasado que tuvimos esos repuntes de volatilidad pasando la barrera casi de los 40 puntos. Fíjense que suele marcar una cierta resistencia en esos niveles. Bueno, no estamos en ese escenario, ¿no? No parecería. Con un doble suelo activado es verdad, pero atención con la media, atención con los 14 puntos, que de quebrar la media a la baja y los 14 puntos, parecería que el SP tendría que tenderse al menos a suavizarse, a seguir su tendencia alcista clarísima, que tenemos al menos por análisis técnico hasta ahora. Y dicho esto, y saliendo un poco del plano internacional, nos vamos al Merval, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los drivers más importantes o más interesantes? Decimos una especie de punteo sobre algunos temas, ¿sí? Creo que el más importante, al menos driver a nivel noticia, es este, ¿sí? Tanto que se habló del acuerdo con el fondo, de la aprobación en diputado, bueno, en el Congreso puntualmente. Bueno, según Bloomberg, el Fondo Monetario consideraría un acuerdo con Argentina por casi 20.000 millones de dólares, ¿sí? La fuente es Bloomberg, y el Merval prácticamente cerrando plano. Parecería que este driver no impactó tanto, más allá de si es verdad que veíamos una especie de pequeña descorrelación en el muy corto plazo, ¿sí? Con el S&P Merval y con el S&P 500, pero bueno, cerrando bastante, prácticamente plano, ¿sí? La semana pasada. Hoy, bueno, ajustándose un poquito a lo que está pasando también en Wall Street, muchísima volatilidad en los dólares financieros, habíamos cerrado en 1.291 aproximadamente, ¿sí? A cierres de la semana pasada. Y el Banco Central, bueno, viendo qué va ocurriendo con las reservas, que también es otro driver muy interesante en caso de que en algún momento entren fondos frescos para ver qué hace el gobierno con esta disponibilidad que tenga, sobre todo al momento de pensar en esto, ¿sí? Las reservas que pueda o no tener el Banco Central y, bueno, ese excedente de dólares que parecería que no lo tenemos, ¿sí? Vamos a ver qué va lo que va ocurriendo y cómo el mercado lo va descontando. Por el momento el mercado parecería que no le importa esto, ¿sí? Digo porque a nivel mensual, sacando los bancos haciéndolo un poquito más flojo, si es verdad, lo peorcito fue Globant, algún CEDR, ¿cierto? Y Edenor, la parte del sector de lo que tiene que ver puntualmente con energía, pero los bancos sacando Macro, Galicia y Superviel, sobre todo Superviel, haciéndolo muy pero muy bien, casi un 7.2%, lo mejorcito de este mes, al menos lo que se viene comportando este mes. IRSA haciéndolo bien, Loma Negra en la parte del sector industrial, ¿sí? Y bueno, Meli, TGS, etcétera. Vemos alguna descorrelación en algunos activos del mismo sector, pero así todo haciéndolo bastante bien y todavía teniendo un año espectacular, ¿sí? No el rendimiento de un año a la fecha, sino el rendimiento anualizado, todavía sigue siendo muy fuerte en dólares, ¿sí? Es decir, atención con esto porque volvemos a repetir lo de siempre, ¿sí? La tendencia es la que es hasta que cambie. No hay que respetar el sistema de inversión que cada uno tiene, entendiendo que estamos en una tendencia alcista, ¿sí? Todavía seguimos en una tendencia alcista, pero nunca hay que olvidarnos que estamos muy cerquita de máximos históricos para allá, muchos valores sacando YPF ajustado con dividendos. Bueno, Galicia lo tiene, Pampa lo tiene ahí muy cerquita, así que pese a esto sí una evolución alcista que es indiscutible, ¿sí? Porque lo marca sobre todo también los precios. Y a nivel mensual en pesos, en general sacando, por ejemplo, Valo, que tuvo una caída de un 2,4%, en general haciéndolo muy pero muy bien, sobre todo la parte de, hablamos de TGSU en dólares, TGSU en pesos también, CEPU 15%, sector industrial, ojo al sector industrial recuperando bastante, Aluar y Ternium que venían bastante caídas, al menos van recuperando. Estos son dos activos muy atrasados, muy interesantes también. Y bueno, lo que tiene el sector bancario, sobre todo Superviel, es un poquito la joyita destacada en pesos de este mes. Por el momento vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Y la parte del mercado cripto, antes de irnos al análisis técnico semanal, bueno, Bitcoin repuntando, y ojo porque Bitcoin, es verdad, sigue bastante clara esa evolución que solemos ver del S&P 500, ¿sí? Y esa correlación que parecía antes que Bitcoin en algunos ciclos no la seguía, bueno, ahora va literalmente a la par. Vamos a ver ahora lo que está pasando a nivel técnico porque no logra desmarcarse pese a la volatilidad que tiene Bitcoin. No digo todas las cripto porque está claro que acá siempre tenemos el resumen del top 100, ¿sí? de las 100 más importantes, pero sí tuvo, es verdad, un repunte muy interesante, por ejemplo, Solana, casi un 13%, 12,36%, Ethereum que viene muy golpeado igualmente todavía, al menos esta semana recuperando un poquito de terreno, subiendo casi un 9%, y un montón de otras cripto que también hacen lo propio, Ripple también subiendo casi un 6%, la fuente es BitScreener que al menos esta pantalla de seguimiento que podemos hacer al top 100, ¿sí? Con Bitcoin a la cabeza, que la verdad que tuvo una semana bastante interesante. Y
retornos, sí, 2025 a la fecha, también para Bitcoin, pero con este indicador de Bull Score Index, que es un indicador seguido por algunos analistas en el mundo cripto, que cayó a 20, ¿sí? a los 20 puntos, ¿sí? Que es su nivel más bajo en 2 años. ¿Sí? Esto da algún mal augurio para algunos analistas, porque según, por ejemplo, analistas de CryptoQuant, por ejemplo, Qi Yongshu, ¿sí? Que es este analista o CEO de CryptoQuant, esperan 12 meses de una acción bajista lateral para el precio de Bitcoin. ¿Esto por qué? Bueno, porque generalmente cuando el precio o el porcentual se mantenía por debajo de 40 durante un largo periodo, un periodo prolongado, podría estar indicando condiciones similares a las anteriores fases bajistas, ¿sí? Esto no tiene por qué replicarse exactamente, ¿verdad? Sí, pero bueno, me pareció interesante traerlo porque también analiza todo lo que tiene que ver o todo lo que tuvo implicancia anteriormente con los ciclos bajistas anteriores. Así que vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Por el momento esto parecería una corrección, en una tendencia, es verdad, correctiva ahora, pero la verdad que no pinta para nada bajista. Vamos a ver igualmente a nivel técnico qué es lo que va ocurriendo, ¿sí? Y antes de pasar a esto, vamos de lleno a lo que tiene que ver con nuestra parte de análisis técnico. Primero arrancando con el SP500, que el día de la fecha está teniendo un comportamiento, un movimiento muy interesante, ¿sí? Venimos de una tendencia muy fuerte, muy alcista, correcciones que fíjense ni siquiera llegamos a niveles de la zona de primer FIBO, de todo el gran tramo alcista, ¿sí? Ni siquiera llegamos a los 5.126,75 puntos, ahí cerquita del mínimo también de julio del año pasado, ni que hablar, estamos lejos de los 4.500 puntos, pero fíjense después de esta última corrección, desde máximos, que acá teníamos una pequeña divergencia también de precios por algún indicador, caídas de aproximadamente un 10,56%, correcciones, ¿sí? No hubo mercado bajista en general, ¿sí? Porque, al menos no en el SP500, porque no tuvimos caídas de ese famoso 20% estadísticamente, un poquito más, que algunos analistas llaman obviamente después de eso un mercado bajista, e inclusive lo que estuvo pasando el día de la fecha, algo muy interesante, hueco alcista, volumen comprador y dejamos este mínimo, que es verdad, en los 5.500 puntos que no se tienen que perder. La media de 200 se rompe con un hueco alcista, no solamente en el SP500, ¿sí? Pasa en el Nasdaq, pasa en el Dow Jones, vamos a verlo en un ratito, y cómo se está dando también en esos índices. Es verdad que nos va dejando quizá un poquito de presión vendedora ahora. Veremos a cierre qué es lo que va ocurriendo, porque todavía no estamos, cuando estamos haciendo este video son las 3 de la tarde. Falta un poquito para que cierre el mercado, pero si cerramos arriba de la media de 200 y si es capaz de mantener el SP500 la media de 200, yendo a buscar la zona de los 5.989 aproximadamente, máximos de marzo, del 3 de marzo de este año, o máximos históricos, 6.145, mejoraría muchísimo la perspectiva a nivel técnico. No tiene que romper los mínimos crecientes, sobre todo los 5.501, que es el mínimo del 13 de marzo, o de esta pequeña zona de suelo de septiembre del año pasado, 5.504, para quizá no ya ir a buscar algún retroceso a nivel Fibonacci, ¿sí? Que eso es a donde nos tenemos que empezar a replantear un poquito qué es lo que está ocurriendo con el SP500. Por ahora, buena reacción, buen gap alcista, ruptura de la zona de la media, volumen comprador, también que va ingresando, fíjense, justo en la sesión de hoy, pero repito, a prestarle bastante atención qué es lo que va ocurriendo, sobre todo si ahora la media empieza a ser un soporte y no es una resistencia como lo fue, es verdad que lo fue ahora por poquitas sesiones, 3 sesiones de ataque a la zona de la media, y ahora la ruptura la tenemos el día de la fecha. Repito, veremos si mantiene o si esto es una amague para venir a romper algún mínimo anterior, si una zona de soporte de mínimos anteriores y quizá tener una corrección un poquito mayor, sí que repito, no pasaría absolutamente nada, tendríamos una corrección bastante más dura en el SP500, pero sin un mercado bajista por ahora. El que estaba un poquito más complicado es el Dow Jones, que es verdad, sí, acá también tenemos un pequeño hueco alcista, ruptura de máximos anteriores decrecientes, pero acá está claro que tendríamos que superar 43.000 puntos, los 43.988 o el máximo histórico, que pasa casi aproximadamente por los 45.000 con 99, fíjense todo el gran tramo alcista que tuvo el Dow Jones. Acá es verdad que tenemos la gran desventaja de tener un doble techo activado por análisis técnico que lo venimos compartiendo desde la semana pasada. Ruptura por, obviamente, mínimos entre máximos, el quiebre se da en los 41.800 puntos aproximadamente, o el objetivo bajista todavía lo tendríamos cerca de los 38.873. Veremos si se va cumpliendo, parecería que al menos el día de hoy tenemos una pequeña recuperación, ¿sí? Algo también de volumen comprador
ingresando, pero clave no perder los 40.656, el mínimo también del 13 de marzo, que también deja el Dow Jones, porque de lo contrario, bueno, tenemos algún mínimo importante en los 40.002, 38.568, mínimo de agosto del año pasado, y si no ya a nivel Fibonacci, los 36.911 y 34.976, palabras mayores. Estamos hablando quizá ahí sí de empezar un mercado bajista con ese tipo de caídas. Por ahora una pequeña corrección, pérdida de la zona de la media, pero parecería haber un atisbo de recuperación, lo que está pasando al menos en el cortísimo plazo. ¿Le está costando un poquito más al Nasdaq? Sí. Bueno, vamos a ver que acá no parece tan clara la ruptura en la zona de la media. Fue el que más subió, es verdad, la tecnología, fue lo que más verticalidad tuvo, sí, y que está claro que estos descansos que está teniendo la media, recién ahora logra romper la zona de la media y quedarse por debajo, como sí pasó casi en marzo del año 2023. Vamos a ver si replica este movimiento exacto. No parecería, la verdad que no parecería. Y acá, chocando con la zona de la media, deja un hueco alcista, pero chocando con la media, vamos a ver qué es lo que ocurre. Habíamos perdido la zona de la media cerca ahí del 7 de marzo de este año, y recién ahora estaría yendo a atacarla nuevamente. Importantísimo para el Nasdaq no perder niveles de los 19.156, mínimo también del 13 de marzo de este año. Bueno, casi en todos los índices, fíjense, tenemos esas zonas de soporte de cortísimo plazo que no hay que perder, o mínimos crecientes, particularmente zona de soporte ex resistencia en los 18.378 y algún mínimo de agosto en los 17.422. Ya por debajo están los niveles FIBO, también lejísimos, es verdad. Acá una corrección con bastante más volatilidad, pero intentando ahora sí agarrarse a la zona de la media, luchar un poquito en esos niveles, ya con un hueco alcista que hay que pedirle al menos que no pierda ese mínimo creciente anterior, cercano a los 19.156 para el Nasdaq 100. Y el índice Merval medido en dólares, bueno, cumpliendo de manera espectacular. Tenemos una tendencia todavía muy alcista en nuestro Merval. No se puede decir lo contrario. Fíjense que tenemos también una tendencia que, a menos mientras no se pierda, ¿sí? Más allá de tener un mercado, repito, muy cíclico, esto lo venimos repitiendo semana tras semana, mes tras mes y año tras año, ¿sí? Porque venimos subiendo desde marzo del año 2022 aproximadamente, y desde acá, desde la sucesión de máximos y mínimos crecientes, nadie sabe que acá está el suelo, nadie sabe, pero nos iba dejando al menos alguna perspectiva. Una vez que recuperábamos la zona de la media empezaba a ser un soporte importante, los mínimos crecientes sobre todo, y ahora, bueno, ¿qué es lo que va ocurriendo? Todavía los soportes quedan lejísimos de todo este último gran impulso, en los 1064, podríamos llegar a tener alguna corrección bastante más fuerte con mucha volatilidad, y quien haya estado o quien haya entrado con timing técnico aprovechando la parte mala del ciclo, ¿sí? Porque en los activos cíclicos, acuérdense, las partes malas del ciclo, cuando empieza recién a pegar la vuelta o empieza a modificarse la tendencia como fue, bueno, desde marzo, o inclusive agarrándolo un poquito más, a ver, no digo justo en el suelo, porque repito que nadie sabe dónde está el suelo en los techos del mercado, pero sí, una vez que nos formaba algún patrón técnico, algún suelo, rompíamos la media, no quebrábamos los mínimos crecientes, y de ahí arrancaba todo este gran tramo alcista que venimos teniendo ya hace 5 años casi, 4 años y pico. Bueno, lo tenemos, lo mantenemos, y la tendencia es la que es. Si no hay que ponerse tampoco en contra de la tendencia sigue siendo alcista. ¿Y por qué digo esto? Porque cumplimos un hombro cabeza a hombro, que por análisis técnico, luego de la ruptura de la neckline, estuvo un pasito, en realidad le faltó ahí casi a cumplir, pero 1.717 puntos para el índice Merval medido en dólares, casi ahí cerquita de la zona de la media, que ahora se empieza a aplanar. Ojo con esto, importantísimo que en el futuro no pierda la media, el índice Merval medido en dólares, porque sí, ya tendríamos que, si no, venir a visitar alguna zona de soporte en los 1.473, en el 1 de octubre en 1.348, y si no, ya nos vamos a un nivel mucho más importante. Estamos hablando de niveles FIBO en 1.064 puntos para el Merval medido en dólares, que por el momento mantiene la media. Tenemos una sucesión de máximos y mínimos cada vez menores, decreciente, tendencia bajista de muy corto plazo, pero recuperaríamos los 2043 y mejoraría muchísimo la tendencia después de algo que era predecible, de corto plazo, esta formación de un patrón de hombro cabeza a hombro, patrón de reversión bajista de corto plazo, después de esta gran tendencia alcista de corto, de medio y de largo plazo que viene teniendo el Merval medido en dólares. Así que, repito, la media soportazo, mínimos crecientes y sobre todo niveles FIBO en 1064 para una tendencia todavía espectacular del Merval medido en dólares. Así que, dicho esto, vamos con el oro. Sí, vamos con el oro, que, fíjense, el S&P 500 hoy subiendo,
el oro en máximos, ahí muy, muy cerca de máximos, pero bueno, teniendo una pequeña corrección el día de la fecha. Ojo, acá hay una pequeña descorrelación. Siempre decimos que el oro era lo que seguía bastante correlacionado con el S&P 500. Bueno, se descorrelacionó totalmente. Marcó máximos históricos cuando el S&P 500 empezaba a corregir de una manera bastante clara. Y ahora el oro, fíjense, teniendo una corrección hacia los $276. Mínimo que no debería perder los 261. Estamos hablando del mínimo del 26 de febrero de este año para el oro, que tiene una media totalmente ascendente, una gran tendencia alcista que todavía mantiene. Timing técnico malo, acá es verdad, estamos en máximos, muy lejos de soportes claves, sobre todo a niveles FIBO de esta última gran subida en $200 para el ETF del oro, que la verdad que lo hace muy bien, ser muy cerca de máximos nuevamente pese a esta corrección que está teniendo el día de la fecha, y una descorrelación bastante clara del S&P 500, muy similar a lo que está pasando con la plata. La plata es verdad que un poquito más rezagada que el oro, pero bueno, fíjense que también lejos de máximos. Ahora vamos a ver un gráfico semanal para el que no nos sigue siempre, porque siempre hacemos también este análisis de materias primas. La plata marcando una sucesión de máximos y mínimos crecientes y bueno, todavía con la zona de la media ascendente, ¿sí? Siendo también un soporte bastante importante la plata en cuanto a la zona de la media, junto con el mínimo del 28 de febrero también en 28,05 centavos dólar y apoyándose en esta directriz que quebró, ¿sí? Ahora retesteando esos niveles para ver si puede nuevamente romper los $31 con 15, o si no el máximo que dejó el 22 de octubre en 31,75 aproximadamente. Acá sí tenemos alguna resistencia un poquito más allá de los 31,75, si no vamos a un gráfico a nivel semanal. Bueno, repetimos que tiene otras resistencias de 33,87, en los 36,66, máximos de septiembre en 42,32 y máximos históricos para la plata, para el ETF, en 48,61. Dentro de la parte del ciclo estamos en una parte buena que parecería ya haber arrancado. Es verdad que podemos venir a visitar máximos en algún momento, pero entendiendo la ciclicidad del mercado, hoy el timing técnico tampoco es tan bueno, ¿sí? Así que tendencia alcista, tendencia que quizá en alguna corrección, alguna caída del mercado se podría haber incorporado este activo, pero bueno, ahora en caso de que rompa los 31,75, lo más probable es su continuidad, sí, porque tiene una tendencia también muy fuerte y muy alcista, lo que tiene que ver la plata, siguiendo un poco el comportamiento del oro, si no se desmarca al menos por el momento. Y en cuanto al petróleo, bueno, acá tenemos también otro gran parate en una zona importantísima, que también lo venimos viendo en cuanto a la parte del análisis técnico. Tendencia bajista de medio plazo, una vez que el activo llega a máximos en los 131,85. ¿Y dónde nos frenamos? Fíjense, nos hemos frenado en toda esta zona de soportazo que todavía aguanta el petróleo en los $63 casi con 56. ¿Y por qué digo soportazo? Porque, bueno, fíjense, hacemos un zoom, otra vez aguantando esta semana este nivel importantísimo, que en caso de que lo pierda, bueno, agarrarse, porque por debajo tenemos ya niveles FIBO de todo este gran tramo, en 54,41, que es el nivel que no tiene que perder. Ojo todo lo que está relacionado con el petróleo, con la energía, porque en caso de ver alguna caída un poquito más dura, repito, lo más probable es que afecte al comportamiento de ese tipo de activos. Directriz bajista clarísima, que intentó quebrar, ahora en enero no pudo, se puso otra vez por debajo y la zona de la media también nos marca un gran obstáculo. La media, fíjense, cuando ya es resistencia, es otro obstáculo, la media descendente apuntando a la baja, llegando a los 72,34, $38 aproximadamente para un petróleo todavía débil, todavía bajista, hasta que no rompa la directriz, hasta que no quiebre la media o en su caso los 79,21, en donde había tenido un pequeño triple suelo que lo cumple y otra vez sí a quebrar y a venir a buscar algún soporte importante, que repito, lo mantiene de momento. Vamos a ver qué es lo que va pasando y qué definición nos trae junto a los máximos decrecientes, que de medio plazo está clarísimo que estamos bajistas, ¿sí? Así que mientras no cambie, seguimos con una tendencia bastante bajista también para el petróleo. Y nos vamos con Bitcoin. Atención con Bitcoin. Bitcoin, que es verdad que tiene una tendencia claramente alcista de largo plazo, de mediano plazo, y es verdad que tenemos un corto plazo volátil, bajista, con un doble techo, que es verdad que decimos que hasta que no quebrar máximos lo vamos a tener activado y con la posibilidad de llegar al objetivo de niveles FIBO del último tramo alcista, de este tramo alcista, no de todo el tramo alcista. Podríamos tener caídas cercanas a las $54.000, $56.000, al menos de proyectar todo este nivel FIBO, ¿sí? Es decir, de todo este gran tramo. Fíjense,
tendríamos ahí niveles en los 51.000, para ser más exactos, 51.378, casi en los mínimos de julio del año 2024, pero proyectando aún quizá a un impulso un poquito más cercano del precio actual. Lo tenemos en los 71.977, este nivel, que nos daría en caso de que vayamos a cumplir este doble techo, que lo activó una vez que rompimos los $89. Pero, ¿qué es lo que va ocurriendo ahora? Bueno, parecería que ahora Bitcoin la tiene un poquito más, está un poquito más inclusive por arriba el objetivo bajista. No lo cumplió, de verdad tuvo ahí un pasito de cumplirlo, pero ahora no solamente parece rebotar por sobre la media, sino que parecería estar tomando alguna reacción, ¿sí? Rompe la media, rompe algún máximo decreciente, pero la zona de fuego me parece que está un poquito más arriba, quizá algún máximo decreciente anterior como los 94.000, casi $95.000, y el quiebre está clarísima directriz, que bueno, es acercándose a casi a los $92.000. Doble escenario que tendríamos que ver que ocurra esta semana para que mejore de una manera bastante más clara Bitcoin, romper la directriz, romper el máximo decreciente en los $95.000, y de ahí empezar quizá a pensar que lo peor pasó, que nos acercamos a intentar anular el doble techo y que, bueno, obviamente nos deja ahí un mínimo importante en los $76.000 o en los 71.977, perdón, que son niveles FIBO del último tramo, que ahí sí se pondrían un poquito más complicadas las cosas a nivel técnico para Bitcoin, que parecería haber tenido un descanso bastante fuerte, con volatilidad, como nos suele tener acostumbrados, ¿sí? Este tipo de activos, de criptoactivos, particularmente Bitcoin, y sobre todo quizás con este activo no, con Ethereum, que vamos a ir acá. Así que está recuperando el día de la fecha, pero acá sí quizá lo complicado de Ethereum es tener un doble techo que no lo tiene cumplido, es verdad, pero ni de casualidad no llegó ni siquiera a la mitad de este objetivo bajista, que yo creo que está bastante claro. Fíjense, rompe mínimos entre máximos y vuelve otra vez a activar un patrón bajista, acá sí con el objetivo hacia los $1.000, casi 1.098. Parece exagerado en cuanto a lo que es el objetivo, pero no en cuanto a la volatilidad. No hay que olvidarnos que estos son activos que son muy volátiles, y sobre todo por la diferencia que hay entre Bitcoin, que está quebrando ahora la media al alza otra vez, y la distancia que hay con Ethereum en cuanto a la media. Fíjense la zona de la media, acá cómo está aplanándose a la baja, cómo está apuntando a la baja puntualmente, no aplanándose, sino que ya está apuntando a la baja, y que es el primer obstáculo muy importante en los $2.800. Los máximos decrecientes también. Esta directriz, sí, como relevante para que Ethereum recién en caso de quiebre de esos niveles, vaya mejorando. Tendencia bajista de corto y de medio plazo, ya por ruptura sobre todo de niveles FIBO. Estos niveles, fíjense, que son los que perdió de este último impulso alcista Ethereum, que ahora los va a ir a visitar. Hay que ver ahora qué es lo que va ocurriendo, pero bueno, la media lejos, está el riesgo de venir a visitar los $1.000 por ese patrón de doble techo clarísimamente activado por análisis técnico, y de ahí sí venir a buscar quizá los 1.078 o el mínimo de junio del 2022 en los $867 aproximadamente. Mala perspectiva para Ethereum, que desmejoró muchísimo su comportamiento técnico y está bastante descorrelacionado de lo que está pasando con Bitcoin. Y Solana, por su lado, Solana aguantando niveles FIBO, sí, acá también lo traigo porque también tuvimos un movimiento muy interesante en Solana a nivel técnico esta última semana. Máximos históricos en 2.61, lo que veremos si llegamos a 2.95, y de ahí es verdad que nos había activado una especie de suelo, casi de triple suelo, que tiene un objetivo hacia los 3.48 que todavía no logra anularlo. Estamos ahí un pasito. Ojo de quebrar niveles de los $113 para Solana, porque se complicaría bastante la situación, sobre todo porque después tenemos algún soporte en los $78, en los 51,36, pero perdemos toda esta grandes soportes de esta gran inercia alcista que viene teniendo también Solana. No desde ahora, sino desde diciembre del año 2022. Todavía objetivo alcista ahí activado, sí, hacia los 3.48, pero la zona de la media, que ya se quebró hace bastante acá también. Fíjense cómo en el corto plazo nos indican por dónde van las cosas. Es verdad que parecería estar aplanándose un poquito ahora, pero la dirección, fíjense, apuntando otra vez a la baja. $175,81, resistencia importantísima para Solana, junto con algún máximo decreciente en 208, y si no ya tenemos máximos históricos ahí cerquita de, como decíamos recién, los 2.95 con 22 centavos para Solana, que no pasa el susto todavía, al menos hasta que no se aleje de estos niveles.
que de romperlos se complica a nivel técnico, anula el triple suelo y podríamos tener caídas adicionales bastante importantes para lo que tiene que ver con Solana. Y nos vamos con el Merval, ¿sí? Para no olvidarnos, ¿sí? Vamos con Galicia, con YPF y con Pampa. Bueno, una semana muy similar a lo que estuvo pasando en el Merval medio en dólares, pero bueno, fíjense que llegando una vez a máximos, tenemos correcciones casi a niveles de la zona de la media, soporte también en los casi aproximadamente $53.16 para el ADR de Galicia, que deja un máximo decreciente en los 62,41, es la zona que tiene que ir a romper ahora para empezar a mejorar y acercarse al máximo histórico del 74. Es verdad que está muy cerquita la zona de la media, junto con toda esta zona de soporte que está aguantando, fíjense, de quebrarla, ojo, la media, porque ya podríamos venir a visitar primer nivel FIBO de todo el impulso alcista desde marzo del 2020 a la fecha, que hoy pasa por los $47.17. Nivel 50 FIBO, esta zona está ahí cerquita también del mínimo de octubre en $41.31, y si no, el 61.8 en 30,92, lejísimos del precio actual, muy lejos, así que ojo a la volatilidad del mercado local. Por el momento no parecería que haya ningún tipo de señal a nivel técnico de cambio de tendencia, ¿sí? De alcista a bajista, sino todo lo contrario, lo más probable es un parate para, ¿sí? Tender a la continuidad, como viene ocurriendo en la gran mayoría de estos activos. ¿Sí? Vamos con YPF también aguantando la zona de la media. Acá es impresionante lo que ha pasado con YPF esta semana, porque desde máximos históricos, con el ajuste de dividendos, acuérdense, siempre en usar graficadores profesionales que tengan incorporado el ajuste de dividendos, sí, que va a estar descontado en el precio. Y en este caso, desde máximos históricos en los 47,44, vuelve a visitar la zona de la media. Es verdad que teníamos niveles de mínimos bastante más atrás en YPF, ¿sí? Inclusive si vemos niveles de FIBO acá, están en $7.25 de todo el último gran impulso alcista que viene teniendo con muchísima volatilidad YPF, pero aguantando niveles de la zona de la media y los mínimos crecientes sobre todo, la tendencia está intacta, inclusive rompe una especie de pequeña directriz bajista, ¿sí? Se pone por arriba y ahora la clave está esta semana en superar los $39.39 o niveles de los 41,10, que es el máximo de la sesión del 30 de enero de este año. Y ojo con esto, sobre todo, no quebrar la zona de la media, que es un soporte importantísimo, junto con los 30,85, porque de quebrarlo, bueno, podríamos ir a visitar alguna zona de mínimos crecientes, 23,83, $21.01 en los mínimos de septiembre también del año pasado, o el mínimo que dejó en agosto del año pasado en los $16.15, también soportazos para YPF, un YPF que no cambia su tendencia, es una tendencia muy alcista, también la que viene teniendo, y que pese a esta última corrección con muchísima volatilidad, no pierde esta sucesión de máximos y mínimos crecientes por técnico, así que está clarísimo que es un claro mantener al menos por el momento. Y Pampa Energía, bueno, Pampa que es la que mejor aguanta, parecería esta gran volatilidad que está teniendo el mercado, lejos ha quedado ya, bueno, el cambio de tendencia que hemos tenido en la ciclicidad de la parte energética y con Pampa en su momento en marzo del 2018, todavía seguimos ahí un pasito de máximos. Es verdad que Pampa todavía con el hombro cabeza a hombro, que no lo terminó de cumplir, es más, ni siquiera lo cumple a la mitad y aguanta la zona de la media, todavía lo tiene activado, pero hay que ver qué es lo que ocurre. Se está animando ahora a ir a romper los 82,88 y en caso del quiebre de los 91,60, todo apuntaría a la continuidad. Los soportes a nivel técnico intactos, $73, la media que pasa por los 70,59 y sobre todo los mínimos de octubre en $65 marcan un poco el devenir alcista que está teniendo y que sigue teniendo Pampa y que seguramente siga mientras la tendencia obviamente mande obviamente, mientras siga esta tendencia alcista espectacular que viene teniendo. Lo que sí, estamos muy cerquita de máximos, no sabemos cuándo va a terminar el ciclo, así que ojo quien se haya incorporado ahora en no tener en claro las zonas de salida, ¿sí? Sobre todo el timing técnico que ahora no es tan bueno, pese a estar cerquita de la media, o en caso de que uno decida ajustar el stop loss a alguna zona de soporte inmediato, entendiendo la volatilidad del Merval, porque estos niveles, en caso de que se active volatilidad a la baja, van a ser niveles en los cuales el Merval se los puede llevar puesto y sobre todo los activos argentinos con la volatilidad pueden arrasar a la baja, así que a no perder de vista eso, sobre todo con Pampa en su caso. Y nos vamos, sí, antes ya de ir cerrando, con algunos activos que dejaron balances, sobre todo Nike en principio. ¿Sí? Nike que dejó presentación de resultados
puntualmente la semana pasada, ¿sí? El 20 de marzo, ¿sí? de este año, la semana pasada, y informó 0,54 centavos de dólar por acción, un 79% más que el año anterior, ingresos 11,27 billones de dólares, un 2,27% más, resultados que fueron buenos, pero está claro, ¿sí? Todos los costos, sobre todo la parte de China, de este segmento, haciéndolo flojo, cambiando la dirección igualmente de la compañía. Lo habíamos compartido en Telegram, ¿sí? Esta complicación que está teniendo Nike para reestructurarse, bueno, hace que ya no vengamos hace 1, 2, 3 semanas con inconvenientes, sino que vengamos desde los 170 dólares con 69 centavos con caídas, e inclusive, ¿qué es lo peor de esto? Que tenemos la media descendente, ¿sí? Que es la primera resistencia. Nike, para mejorar, tendría que llegar a los 79,51 dólares y quebrar algún máximo decreciente en los 81,90, cerrar algún hueco que dejó de toda la cantidad de huecos bajistas que ya nos viene regalando como pista la debilidad que está teniendo el precio de Nike en 87,60, o en su caso también los 93,93. Este nivel, ¿sí? O el cierre de este hueco es importantísimo, junto con el último, por si fuera poco, de Yapa, deja uno más, indicando y sumándole que va a costar recuperar esto, ¿sí? Obviamente no hay que dormirnos, el precio va a ir descontando en caso de que Nike se reestructure, de que pueda empezar a hacer distintas las cosas a estos últimos años. No parecería estar en ese camino, o al menos no lo que estiman los analistas, el mercado, que la está castigando y la está castigando bastante. 71,43, otro hueco bajista que hasta que no lo cierre se va a complicar. ¿Y qué es lo más complicado de esto? Nos deja un mínimo en los 65,15, que es el mínimo de marzo, y fíjense lo cerquita que estamos ya del mínimo de marzo del año 2020. En caso de romperlo, bueno, agarrarse, porque tendríamos mayores caídas, sobre todo en la zona del doble suelo, casi triple suelo que había dejado allá en noviembre del 2017. Fíjense que no es poca cosa, en los 46 dólares con 28 centavos. Quien haya entrado a ajustar el stop, porque estaría entrando contra tendencia, al menos todavía, ¿sí? Tendencia muy bajista, tendencia preocupante. ¿Se puede entrar por timing técnico acá si mejoran las cosas? Sí, pero hay que exigirle al gráfico que nos empiece a dar esas pistas, ¿sí? que no están, inclusive nos está marcando toda la debilidad que sigue teniendo el activo y ningún patrón de reversión, ¿sí? O ningún quiebre o cierre de esta cantidad de huecos bajistas que encima sigue agregando Nike a su gráfico. Así que a no ponerse en contra de la tendencia, esperar que la tendencia se vaya modificando o algún patrón para entrar en Nike, o quien esté en el activo, ajustar el stop loss, porque están un poquito más complicadas las cosas para Nike. Algo similar a FedEx, bueno, podríamos decirlo, aunque FedEx, bueno, ya viene con una tendencia alcista, no quiebra todavía, pese a esta última corrección, este último triángulo bajista, que casi lo tiene cumplido por técnico. Vamos a ver que estuvo un pasito también de cumplirlo, pero en esta sucesión de máximos y mínimos crecientes lo viene haciendo espectacular, al menos de medio plazo. Se complicaron las cosas hace poquito, sí, porque una vez que llegamos a los 310 dólares aproximadamente, bueno, activamos ese patrón y lo tenemos todavía casi ahí a mitad de cumplir, aunque parecería que con estos resultados empresariales que no gustaron en cuanto a los beneficios, ¿sí? 4,51 centavos de dólar por acción, 1% menos, 1,01% menos que el año anterior. Ingresos, 22,2 billones, un 1,52% más que el año anterior. En ingresos, al menos manteniendo un poco, pero en beneficios costándole bastante. Y claro, acá un poco el gráfico descontando, no son los de Nike, obviamente, que vimos que parece que superaron y demás, pero está pasando por una reestructuración. FedEx no parecería, pese a que es un sector algo tanto cíclico en algunos momentos. Bueno, por el momento es verdad que mantiene esta zona de nivel importantísima en los 202 dólares. Es la zona que no tiene que perder a nivel de tendencia para que las cosas no empiecen a complicarse, aunque de corto plazo estamos bajistas. Tenemos la media de 200 como resistencia, que también cuando hace esto, cuando apunta a la baja, hay que intentar no ponernos en contra de la tendencia, respetar un poquito al menos esta corrección, saber dónde tenemos los stop loss, pero de corto plazo está claro que hasta que no supere los 266 dólares o el máximo decreciente en los 267, máximo del 19 de febrero de este año, ¿sí? No mejoran las cosas para FedEx, que tampoco nos da ningún patrón, pese a que ahora, fíjense, está entre gaps una vez que presenta resultados empresariales. Ahora estos balances, deja un hueco bajista, reacciona con un hueco alcista, ¿sí? No gustaron, pero parecería que tampoco fueron de lo peor, y ya algo descontado en el gráfico ya parece que venimos teniendo. En todo caso, repito, los 202 dólares, niveles vivos 61.8, importantísimos para FedEx, que
pese a esta tendencia de medio plazo alcista. Bueno, ahora un poquito más complicado, sobre todo si perdemos estos niveles y no mejora hasta el quiebre de la zona de la media, sobre todo. Y nos vamos con NIO para mostrar la última que dejó balance. Después nos vamos a 4, ¿sí? Sobre todo la última que vamos a traer una, como hacíamos antes en el canal. Quien se queda hasta el final va a tener este regalito, por así decirlo, del canal, de analizar una empresa también por fundamental y sobre todo con un patrón técnico, que creo que eso es lo que más gracia tiene también, de evaluar qué estamos comprando y qué valor tiene la empresa o los ratios, ¿sí? A futuro que puede tener también una empresa. Y nos vamos con NIO. NIO es verdad que complicadísimo. Acá está claro que tendencia muy bajista de mediano a largo plazo. Lejos quedaron ya los $67 que llegó a cotizar este activo en 14 de enero de 2021. Fíjense, si no pasó tiempo, y de lo que nos va a salvar también la parte del análisis técnico, porque ya estos $25 que eran niveles FIBO de todo este tramo, toda esta gran subida, bueno, ya se lo llevó puesto NIO hace muchísimo tiempo. Tendencia claramente a la baja ahí. Ahora lo que debería pasar para empezar a mejorar, pese a haber activado un pequeño triple suelo, que lo tiene todavía activado por análisis técnico hacia los 9,71. Es verdad que todavía no lo anuló, lo anularía de romper los 3,66, la zona del suelo puntualmente, que bueno, dejó ahí otra pequeña zona en los 4,01, pero ¿qué es lo que estuvo pasando esta semana? Bueno, resultados que no gustaron, resultados que dieron bastante por debajo de lo que estimaban los analistas de pérdidas, no de beneficios, de 0,43 centavos por acción, ¿sí? De pérdidas, ¿sí? Casi un 40% menos de lo que se esperaba en cuanto a la sorpresa, e ingresos 2,7 billones, un 2,67% menos, ¿sí? que los del año anterior. Y es verdad que, bueno, fíjense, un poco de gráfico, viene descontando toda esta gran caída. Atrás todo hay una empresa que le está costando muchísimo, también dentro del sector, y sobre todo no mejora, rompiendo algún máximo decreciente, 6,2, la media ahora que vuelve a ser otra vez obstáculo, y particularmente los 7,75. Repito, tiene un triple suelo por análisis técnico activado. El objetivo es a los 9,71, lo tiene todavía activado, pero lo peligroso acá es que lo puede anular prontito, si quiebra los 3,66 y complicarse, y ahí sí ya tener a un nivel de soporte bastante más cercano de años, bueno, de mayo del 2020, 3,24, el mínimo de marzo, el 13 de marzo, en los 2,10, y mínimos históricos, ojo, porque los activos, cuando se deterioran con una caída de una determinada magnitud, puede volver a mínimos y puede empezar a estar en caída libre, ¿sí? Esto que a veces vemos en algunos activos que están en subida libre, que no paran de subir y de hacer nuevos máximos y de tener un momentum espectacular. Bueno, pasa al revés con algunos activos que están bajistas. En este caso, 1,20, el mínimo de octubre del 2019, y ahora la zona de la media como resistencia, hasta que no quiebre algún máximo decreciente complicadísimo NIO. ¿Sí? Así que, dicho esto, están las tres que dejaron balances. Vamos con Google, ¿sí? Con Alphabet. Vamos a ver alguna de las tres, de las más importantes, que es verdad tuvieron algún tipo de caída esta semana, un comportamiento bastante flojo, con mucha volatilidad, pero sin perder la perspectiva. Fíjense, Google viene subiendo desde noviembre del 2022, máximos y mínimos cada vez mayores. Es verdad, nos llevamos puesta la media esta semana. Primer síntoma de debilidad ahora para lo que pasó con Google, al menos con Alphabet esta semana, pero hay que ver qué es lo que ocurre ahora con la media, que pasó a ser una resistencia. Mejora muchísimo si rompemos la media de los $176, y no habría mal timing técnico ahí en caso de que nos forme algún patrón o que la quiebre con un poquito más de claridad, porque la media siempre fue soporte, sacando en algún momento como este, muy similar al que estamos viviendo ahora, no lo sabemos, pero fíjense que no estuvo mucho tiempo debajo de la media, ya recuperándola, volvió a ir marcando nuevos máximos históricos. Y, bueno, repito, acá la media va a ser el obstáculo que más tenemos que ir chequeando a nivel técnico en las sesiones que vienen, en las semanas que vienen, y los $208,48 ya un poquito más lejos. Acá el timing técnico, repito, no es malo, porque los soportes están un poquito más por debajo, sobre todo este mínimo de septiembre en los $147,93, $131, sí o sí, la zona de soportazo que no tiene que perder Alphabet para que no haya un deterioro técnico un poquito más importante. Así que, dicho esto, una pequeña corrección para seguir al alza. Veremos ahora si es capaz de romper la media, mejorar el timing y, bueno, dar oportunidad a quien haya estado afuera. Quien esté adentro, bueno, los soportes todavía importantísimos están bastante lejos, sobre todo este mínimo de marzo que
coincide con los 131 dólares a nivel FIBO, 61.8 para un Google que sigue su tendencia espectacularmente alcista, con una leve corrección de corto plazo, pero parecería que por el momento no es nada grave. Algo similar a Amazon, creo que algo mejor en Amazon, porque fíjense que tenemos una línea de tendencia dinámica alcista, que la aguanta bastante bien desde los mínimos de diciembre del año 2022, tendencia de una sucesión clarísima de máximos y mínimos crecientes en el precio, llegamos hacia zonas de 242 dólares con 58 centavos, máximos históricos para Amazon, que ahora, bueno, está teniendo un pequeño descanso, rompe la media a la baja hace unas semanas y después de chocar, a hoy se estaría animando a quebrarla. Veremos si la rompe con un poquito más de intención, si estas próximas sesiones, pero al menos acá tenemos un hueco alcista que no es el gran hueco, no es un gran gap, ¿sí? de escape ni nada similar, pero es verdad que lo deja el gap y va a enfrentarse con la media. Hay que pedirle obviamente que vaya quebrando con un máximo decreciente como los 219 dólares y de ahí capaz se anime a volver a visitar la zona de la media. Soportes están en el primer nivel FIBO en los 180 dólares, acá ni siquiera llegamos al primer nivel FIBO, no pasaría nada si viene a visitarlos, inclusive podría dar oportunidad a quien esté afuera, repito, que ahora ya parece que en las tecnológicas están un poquito más descontada esta sobrevaloración que podrían haber llegado a tener en máximos, ¿sí? 161,70 al 50% y en 142,78 lejísimos, ¿sí? Los niveles FIBO de todo el gran tramo alcista que venimos teniendo para un Amazon que, ojo, atención, que vaya un poquito mejorando a nivel técnico y que se pueda en algún momento, en caso de mantener la zona de la media, repito, bueno, tener quizá algún timing interesantísimo para poder incorporarse quien no esté en este activo. Y Apple, que hace muchísimo también lo analizamos en este canal, bueno, del último tramo alcista, teniendo correcciones a la zona de primer nivel FIBO, muy interesante cómo se pone Apple, bueno, con una sucesión de máximos decrecientes de cortísimo plazo, pero fíjense que muy lejos de los 175 dólares, que son niveles del 61.8 FIBO de todo este último gran tramo alcista, nos deja un pequeño gap, el gran gap alcista, perdón, de no pequeño, sino gran gap, en los 171,98, zona que no se tiene que perder de mediano a largo plazo. Y bueno, es verdad que ruptura en la media casi, vimos esta ruptura con una sucesión de máximos y mínimos cada vez menores la semana pasada, pero es verdad que ahora habrá que ver qué es lo que ocurre y que no empieza a convertirse en resistencia, ¿sí? Ya tuvimos acá, no es como Amazon, sí tuvimos una corrección a primer nivel FIBO, hay que ver qué pasa si quizá nos lleva a corregir a los 196 dólares, o, repito, en última instancia, los 175, y que aguante esos niveles de soporte, porque pese a este deterioro de corto plazo, la tendencia no se pierde, ¿sí? De corto plazo inclusive estaría muy interesante de volver a posicionarse por arriba de la zona de la media e ir a buscar algún máximo decreciente, sobre todo para quienes no estén en este activo todavía o quien quiera esperar algún patrón un poquito más paciente, también se puede. Ahora recién ahora corrigiendo Apple a nivel técnico, o al menos a primer nivel FIBO, ¿sí? Fíjense las FANGs, algunas, ¿sí? Vimos Google, Apple y Amazon, bueno, corrigiendo niveles bastante razonables, ¿sí? No estamos en una gran caída del mercado, los soportes de largo plazo, de mediano plazo están intactos, ¿sí? Así que, ojo, en cuanto a los soportes de corto plazo, ¿sí? Se genera otra vez una ruptura un poquito más clara a la media, si mantenemos la media para quien esté afuera, el timing técnico, repito, no es para nada malo, ¿sí? Y dicho esto, nos vamos con Water Corporation, ¿sí? El activo antes de ir cerrando, para estar analizando primero a nivel fundamental y después a nivel técnico, activo extra que vamos a intentar traer todos los fines de semana para quienes nos siguen, ¿sí? Como premio para los que nos siguen, totalmente gratuito obviamente, desde nuestro canal, sector de productos farmacéuticos y de biotecnología que se encarga de, el negocio está centrado en proporcionar soluciones de flujo de trabajo analítico, tanto no únicamente en Estados Unidos, sino en Asia y también en Europa, y vamos a ver algunos ratios muy interesantes, sobre todo particularmente acá lo abro directamente de la página de Simply Wall Street, y vamos a ver que, por ejemplo, la volatilidad en cuanto a su industria está bastante por debajo de la industria, un 4.1 contra el 9.5 de la industria de biotecnología, punto a favor, ¿sí? Si vamos un poquito a lo que tiene que ver con algún ratio de valoración, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a el fair value o el valor justo, ¿sí? Fíjense que no tenemos una sobrevaloración tampoco tan por arriba de lo que debería valer según los analistas. Estamos a 365 dólares con 46 centavos, debería cotizar a 3.73, inclusive un 2% de sobrevaloración. Esto es un indicador un poco más neutro, ¿verdad? No estamos con una infravaloración espectacular a nivel fundamental, pero tampoco estamos con una sobrevaloración totalmente excesiva. El PER es verdad que, si nos vamos un poco a alguna métrica,
En cuanto al price earning, sí estamos casi cotizando 34 veces, bastante por arriba del promedio de los 28,5. La industria generalmente sacando algún otro tipo de como Agilent o algunos competidores que están un poquito por debajo de esto. Este sería el único ratio que es verdad, si no va siendo capaz de superarse en beneficios, de crecer en su negocio, se le podría complicar un poquito más en cuanto a los beneficios sobre todo, pero por el momento parecería no estar tampoco tan sobrevalorado en cuanto a este ratio. Fíjense que no estamos tampoco por acá, está cotizando 34 veces, estamos a 24,2 en cuanto al PER de la industria, ¿sí? Así que PER exigente sobre todo, ¿sí? En este sector, sobre todo en la parte de biotecnología, y sobre todo lo que tiene que ver puntualmente con la parte de los ratios de rentabilidad. Esto me encantó, lo comparto con ustedes. ROE futuro es la rentabilidad futura capital a 3 años, está aproximadamente evaluado en 28,1% de veces contra el 11% de la industria. Muy, pero muy buen ratio de rentabilidad y sobre todo lo que tiene que ver con el ROE y la ROA, que lo vamos a ver a continuación. Sí, todo esto lo paso porque obviamente hay muchísimos ratios para poder ir viendo, pero traigo los más relevantes, al menos desde mi punto de vista. El ROE de 34,9 veces contra un 11%, y fíjense lo que es la ROA y el ROSA, si quieren también agregamos otro ratio de rentabilidad. La ROA de un 15% contra un 6,8%. Impresionante, es un negocio muy rentable, y el retorno sobre el capital empleado de un 22,3%, impresionante contra un 34%. Acá nos quedamos un poquito medio a mitad de camino, pero en cuanto al ROE y ROA, espectacular. Así que muy buenos ratios, muy buenos ratios a nivel técnico, pero a nivel fundamental, no técnico. Ahora vamos a ver cómo estamos a nivel técnico. Me quedé con la parte técnica porque a nivel técnico es espectacular. Pero fíjense la posición financiera, una sola preocupación con esto. Parecería cubrir de corto y largo plazo sus deudas, pero en cuanto al historial de relación deuda-capital, fíjense, le va costando bastante, aunque parecería estar subiendo el umbral de las deudas y disminuyendo bastante claro su deuda, su patrimonio. Tiene un nivel de deuda alto, eso es lo único que no me gusta de esto, pero va cubriendo deuda, va cubriendo intereses y es capaz de ir paulatinamente reduciéndola, cosa que esto me parece lo que hay que ir siguiendo, pese a ratios de rentabilidad que sí sigue con estos ratios tan elevados y tan buenos. Lógicamente es un negocio que podría mantenerse bastante bien, y sobre todo también porque el management, ¿sí?, de la gente que maneja esta gran empresa, ¿sí?, tiene un equipo de liderazgo que está por arriba de la media, ¿sí?, de 3,8 años, un buen management experimentado de Udit Batra, que es el presidente, ¿sí? Así que fíjense toda la cantidad de ratios espectaculares que tiene este activo, que es verdad, no cotiza en CDR, lo van a tener que operar afuera, pero el ticker es WAT, es Waters Corporation, que si vamos a verlo a nivel semanal, esto es siempre lo que, cuando no conozcamos algún activo, veamos un poco el trasfondo, ¿sí? Vamos a ver que es un activo que es impecable en cuanto a su performance. Desde el 96, una tendencia espectacular, una tendencia muy alcista, una tendencia que es verdad, ahora pasó. ¿Por qué la traigo? Bueno, porque ha pasado por un bache, ¿sí? De verdad, ha tenido un arranque del 2022 bastante complicado, ¿sí?, con una corrección desde máximos de casi un 45% hacia el mínimo de los $231, y de ahí únicamente no nos da un hombro cabeza hombro invertido, que tiene un objetivo alcista todavía activado hacia los $574,48, sino que tenemos ahí los máximos, es verdad que cerquita, que nos intentamos, fíjense, ahí no pudo superar máximos y vuelve otra vez a tener una corrección a niveles de la media, pero con este objetivo de hombro cabeza hombro invertido por ruptura de la neckline, que ahora nos vamos a intentar, fíjense, a apoyar en la neckline. Vamos a ir un poquito a lo que está pasando ahora. Nos apoyamos en la neckline y nos apoyamos en la zona de la media. Fíjense cómo es capaz de rebotar. Ahora nos está dejando una vela bastante buena. Nos dejó inclusive un pequeño gap que lo tendría que superar en los 3,99, pero tiene al menos este patrón de hombro cabeza hombro invertido, y mientras no rompa al menos los mínimos crecientes, sobre todo esta zona de los 314 o los 305, que son niveles FIBO de todo el gran tramo alcista, tiene patrón de hombro cabeza hombro invertido de reversión de bajista a alcista, y quizá nos va a servir obviamente para intentar acoplarnos a una tendencia que, bueno, es muy fuerte de mediano a largo plazo para este activo. Buenos ratios a nivel fundamental, y sobre todo mientras, repito, mantenga los $305, que acá tendría que estar posicionado lógicamente el stop loss, nos deja un margen bastante interesante, inclusive planteando al menos el objetivo del hombro cabeza hombro invertido. Así que lo traigo obviamente porque es una empresa de bastante calidad de mediano a largo plazo, y que vamos a ver si es capaz de cumplir el objetivo y de ahí seguir
toda esta gran evolución alcista que ya viene teniendo. Es un activo, repito, muy fuerte por análisis técnico, muy fuerte en cuanto a gráfico, ¿sí? Y bueno, lógicamente esto está traducido también en sus ratios fundamentales, ¿sí? Así que, dicho esto, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Dejamos los datos de contacto, ¿sí? Y les recordamos, sí, que estamos haciendo análisis gratuito en este canal desde hace muchísimo tiempo, hace más de 5 años, siguiendo el mercado juntos también por el grupo de Telegram, que no nos vamos a poner todos los, bueno, siempre, pero lo dejamos abajo en los enlaces para que se puedan sumar. Se descargan Telegram y es totalmente gratuito. Y gracias por haberme acompañado una semana más en estos análisis que hacemos, siguiendo el mercado juntos, intentando dar alguna visión extra y sobre todo en Telegram, compartiendo con todos y todas. Quien quiera un análisis o un seguimiento de cartera personalizada con planificación bursátil personalizada, bueno, contactarme, sí, que soy profesional idóneo y matriculado en la Comisión Nacional de Valores, matriculado independiente, sí me pueden contactar a este mail, kevinvogel.asesor@gmail.com, y vamos a estar también hablando, ¿sí? Que estén muy bien, nos encontramos en el próximo video de la semana que viene para seguir los mercados juntos, como siempre. Muy buen arranque de semana corta, donde estén. Chau, chau.